Un verdadero Slytherin. Capítulo 3. Conociendo un poco de trolls, capas, varitas y a Voldemort. Era la cena de Halloween y Harry había decidido sentarse junto a Neville. Sus amigos de Slytherin ya no ponían objeciones por sus amistades y los Gryffindor solo los miraban de reojo mientras los veían conversar animadamente con los gemelos Weasley. Todo daba a entender que sería una noche normal. Mientras hablaban con los gemelos, un tema sin fundamento había llegado a la discusión: ¿pastillas vomitivas? Eso es correcto, Harry, era George quien hablaba en ese momento. Es una idea que se nos ocurrió, parece ser la mejor forma de saltarse las clases y por eso necesitamos tu ayuda. George se mantuvo en silencio esperando la respuesta de Harry. ¿Y por qué podría yo ayudarlos? Recién estoy en primero, Harry, la idea de las pastillas se nos ocurrió en segundo pero aún no podemos crearlas. Fred hablaba con bastante tristeza, pero tú eres un genio. Todos los profesores hablan de Harry Potter y sus dotes mágicos. Tanto Harry como Neville rieron ante aquella frase. Sin embargo, los gemelos parecían seguir firmes en su pedido de ayuda. Después de varios minutos meditando, tanto a Harry como a Neville se les ocurrieron posibles soluciones. Creo que deberían estudiar la maldición vomitiva. ¿Cuál es la maldición vomitiva? La que te hace vomitar, respondió con sarcasmo Harry, pero nunca hemos oído de una maldición vomitiva. Harry los miró con cierta desconfianza, pero al percatarse que estos no mentían decidió explicarse mejor. En Slytherin hay una serie de bibliotecas privadas en las cuales puedes encontrar todo tipo de maldiciones suaves. La maldición vomitiva es una de ellas. Les conseguiré el libro y se los prestaré para que la estudien. Ante aquellas palabras ambos gemelos sonrieron de felicidad. Estos le dieron las gracias a Harry y esperaron pacientes a que Neville diera su idea. En el Congo hay una planta muy hermosa que es exportada a todo el mundo. Esta nace a un costado de un río sagrado a las faldas de un volcán. Se dice que las flores poseen propiedades mágicas. Estoy hablando de la Echium vulgare africana mágica. Los gemelos simplemente miraban a Neville intrigados. Esta planta en sus raíces genera vainas las cuales emiten cierta toxina contra los insectos y evitan que se las coman. La Echium mágica solo puede ser transportada entera porque si la cortas esta hace lo siguiente. Las vainas poseen una especie de maní el cual al comerlo, te hace vomitar incontrolablemente hasta el punto de matarte. Es por ese motivo que los herbolarios del mundo simplemente se deshacen de dichas vainas. Si ustedes logran contactarse con algún herbolario que trabaje con estas plantas, podrán conseguir de forma gratuita dichas vainas y luego de estudiarlas, podrán tener sus tan ansiadas pastillas vomitivas. Tanto los Weasley como Harry estaban completamente asombrados de los conocimientos que Neville había adquirido de las plantas y estaban felicitando abiertamente al muchacho. Cuando el profesor Quirrell de Dicao entró corriendo al salón: «¡Hay un troll en las mazmorras!», gritó el individuo antes de desmayarse. Albus Dumbledore ordenó que de forma inmediata todos los alumnos debían volver a sus respectivas salas comunes y ordenó de forma contundente que no las abandonaran hasta recibir permiso de sus jefes de casa. Harry, que se encontraba en la mesa de Gryffindor en ese momento, pudo ver a todos los profesores abandonar el gran comedor. Como él se encontraba en el otro extremo del salón, no pudo reunirse con sus compañeros de Slytherin, por lo que salió acompañando a los leones. Los siguió un tiempo hasta que se despidió de sus amigos y tomó un atajo a la sala común de las serpientes. Luego de salir de detrás de un tapiz y acercarse a un cuadro del otro lado del pasillo, sintió un hedor que casi le hizo devolver la cena, y al asimilar que podría ser del troll de quien provenía aquella fetidez, decidió esconderse detrás de una armadura. Por suerte o infortunio, el troll decidió entrar en el baño contiguo al retrato que lo llevaría a Slytherin. El muchacho había decidido volver sobre sus pasos y tomar otra ruta a su sala común cuando escuchó un grito que provenía troll. Para horror de Harry, alguien estaba en peligro. De forma compulsiva Harry se dirigió al baño y entró con la varita en alto para encontrar una escena horrible. Todo el baño estaba destruido y una pequeña de cabello castaño saltaba de un lado para otro evitando el garrote del monstruo que jugaba con ella. Potter, después de barajar las posibilidades, decidió atacar de forma directa al troll y de esta forma sacar a la castaña de la línea de fuego antes de matar al monstruo, porque en el encuentro podía lastimar también a la chica. Con un poderoso desmayus el troll comenzó a tambalearse contra la pared con espejos del baño, con lo cual un camino se abrió para que la muchacha lograra escapar. ¿Qué estás esperando? ¡Corre!
Al oír el grito de Harry, la muchacha, que resultó ser Hermione Granger, corrió desesperada hacia la puerta de escape. Lamentablemente el grito también llamó la atención del troll y a pesar que estaba un poco desorientado, no tuvo problemas en dirigir un potente garrotazo hacia Harry y compañía. El muchacho a último momento siseó algo que Hermione no logró comprender para luego gritar un potente protego, el cual por suerte logró soportar la arremetida de la criatura. Granger, llevada por el miedo, tomó la mano del moreno e intentó arrastrarlo fuera del baño, pero Harry se mantuvo firme y luego de voltearse y regalarle una sonrisa, la castaña vio impactada como el troll caía en el frío piso ya sin vida. La muchacha no comprendía lo sucedido hasta que una víbora de aproximadamente un 1,70 mts se acercó a ellos, la cual Harry tomó en sus brazos y luego la vio desaparecer en su ropa. Potter entonces tomó la mano de Hermione y la llevó al pasillo, específicamente detrás de un tapiz el cual escondía uno de los tantos atajos que habían en el castillo. Los muchachos vieron llegar a los profesores al baño y cuando estos salieron tenían una cara de desconcierto total, seguramente preguntándose quién habría matado al troll. Harry no quiso esperar más y llevó a Granger por diversos atajos hasta llegar al quinto piso, luego le pidió a Hermione que lo guiara porque él no conocía el camino a la sala común de los leones. Una vez que se encontraban frente al retrato de una mujer gorda la cual estaba durmiendo, Harry se despidió de Hermione y se encaminaba a su propia sala común cuando la chica lo tomó de la mano y decidió interrogarlo. ¿Cómo pudiste matar a ese troll? O mejor aún, ¿qué hacía un troll en el baño? Harry miró a los ojos de la castaña antes de responder y en ellos solo vio terror. Sin lugar a dudas había sido una experiencia traumática para la chica. Primero que nada, no tengo ni idea cómo es que ese troll entró al castillo. Quirrell entró al gran comedor gritando que había un troll en las mazmorras y tanto Dumbledore como los demás profesores salieron en su búsqueda. A los alumnos se nos ordenó ir a nuestras salas comunes, pero deduzco que tú no estabas en el comedor cuando todo esto pasó, ¿cierto? Hermione asintió con un movimiento de cabeza. Con respecto a cómo maté al troll, la verdad es que yo no lo hice, el causante de eso fue Apophis. Dicho eso, la cabeza de la serpiente salió del cuello de su túnica y observó unos segundos a la chica antes de volver a ocultarse. La chica movía la boca sin producir ningún sonido. Aprovechando eso, el moreno volvió a despedirse y ya estaba dispuesto a volver a su dormitorio cuando la chica lo tomó de la túnica e impidió que se marchara. Aquello estaba comenzando a molestar a Harry, pero antes de que éste le gritara unas cuantas cosas a la castaña, esta volvió a hablar. Si esa serpiente es tuya, ¿eso significa que hablas Parcel? Sí, eso es increíble. Leí que había muy pocos hablantes de Parcel en el mundo y ahora yo conozco a uno. Harry y Hermione hablaron un poco más, pero ahora de temas más irrelevantes, y ya cuando Harry le comentó que técnicamente se encontraban en un toque de queda fue finalmente cuando la chica permitió que Harry se marchara. El muchacho agradeció en silencio el poder irse, pero mientras caminaba no pudo dejar de pensar que su relación con la castaña ahora era distinta. Era la primera semana de diciembre y los estudiantes de Slytherin estaban atareados de deberes. Todos estaban sentados en una mesa redonda la cual estaba disponible para estudios en la sala común y parecían bastante preocupados puesto que las vacaciones de Navidad estaban a la vuelta de la esquina y nadie quería pasar las fiestas haciendo tareas. Sin embargo, un chico estaba más relajado que cualquier otro en dicha sala y ese chico era Harry Potter. El muchacho había estado varias horas haciendo de vago junto con Longbottom y solo ahora al atardecer se unía a sus compañeros de casa para estudiar, lo cual molestaba a los demás alumnos de primer año, en especial a dos chicas que no entendían cómo es que el susodicho no estaba preocupado. ¿Dónde diablos estabas? La que preguntaba era Tracey Davis, pero se notaba a leguas que Daphne Greengrass estuvo a punto de hacer la misma pregunta. Estuve con Neville. La muchacha rodó los ojos ante la respuesta, sin embargo la chica rubia siguió acribillándolo a preguntas. ¿Cómo diablos es que estás tan relajado? Las vacaciones se acercan y los profesores cada vez nos dan más tarea y tú andas de vago por el castillo. Harry sonrió, aquella situación estaba volviéndose bastante divertida. No te preocupes, mami, solo me falta la redacción de transformaciones que la haré ahora y la de pociones la haré el lunes. ¿Por qué harás la de pociones el lunes? Porque siempre la hago los lunes. Aquella respuesta consiguió que todos los chicos en la mesa le prestaran completa atención. ¿Siempre haces los deberes los lunes? Pero si yo siempre te acompaño y los deberes que realizas son los de HDLM, Not claramente desconfiaba de su amigo. En la tarde hago los de Vince y en la mañana los de Snape. Ahora era el turno de Blaise Zabini de interrogar. ¿A qué te refieres con que en la mañana? Todos miraban a Potter desconfiados, ninguno creía que el muchacho se levantara a las 6 de la madrugada a hacer los deberes. Claramente había otra explicación. Los hago en la clase de Vince. Todos miraban al chico estupefactos. Mientras ustedes usan esa clase para dormir, yo utilizo ese tiempo en algo práctico y eso es hacer los deberes de pociones.
Pero, Tracey no sabía muy bien cómo expresarse, pero si tú tienes las mejores notas en esa asignatura, ¿cómo lo consigues si no prestas atención? Nadie presta atención, pero si quieres saber mi secreto es que leo el libro de historia siempre antes de dormir, y si lo leyeras así descubrirías que es de lo más divertida la historia, y dicho eso Harry se llevó los lentes ópticos a los ojos y comenzó a escribir su redacción para McGonagall mientras sus amigos lo miraban impresionados. Cuando Harry terminó su redacción y se disponía a irse a su cuarto, Nod le dijo que necesitaba hablar con él y buscando un lugar sin tanto público decidieron salir de la sala común y hablar en el pasillo. Mientras Harry esperaba que su amigo hablara se percató que este estaba bastante nervioso, lo que preocupó al moreno. Hay algo que tengo que decirte, Harry, últimamente Malfoy ha estado impartiendo rumores un tanto extraños acerca de ti. Nod se mantuvo un momento en silencio, pero como Harry no dijo nada prosiguió, no le ha dicho a todos, solo ha hablado con quienes tenemos familiares mortífagos. Al decir eso Theodore de percató que algo estaba mal porque la mirada de Harry se volvía fría y el brillo de sus ojos perdió toda luz. Theo jamás lo diría, pero ese cambio de verdad lo asustó. ¿Quién de tu familia es un mortífago, Nod? El tono de voz de Harry era seco. Mi padre, tanto mi padre como mi abuelo son seguidores del Señor Tenebroso. ¿Y tú? Aquello tomó por sorpresa a Theo, aún así decidió contestar con la verdad, no, no soy uno de sus seguidores, la verdad es que nunca he entendido que ganaríamos los magos conseguir a un señor oscuro que promete lo que los magos siempre hemos tenido, no entiendo. El Señor Tenebroso profesaba la pureza de sangre, la magia negra, y la no interacción con los muggles y todo eso ya lo tenemos. Los magos sangre pura siempre han querido mantener ese estatus por lo que no se casan con cualquiera. La magia negra también se puede estudiar mientras no sea de índole ilegal y los magos no sabemos nada de los muggles y tampoco se nos obliga a aprender sobre ellos. Harry jamás lo había pensado, pero Theo tenía razón, todas las promesas de Voldemort eran vacías. ¿Quién más es de familias de mortífagos? Malfoy, Crabbe, Goyle y Parkinson en nuestro año. El padre de Bulstrode también era uno, pero murió antes de que la Gran Guerra acabara. Hay algunos de séptimo que también tienen familiares, pero son los mínimos. Esa información era crucial para Harry. Ahora los alumnos de primero estaban divididos en dos grupos. Los que apoyaban a Voldemort y los que no, y él tenía claro que en el futuro su casa también se dividiría, y si no quería perder la guerra, tendría que empezar a crear un plan. Pero por ahora había una cosa más importante que el futuro. ¿Cuáles son los rumores que está esparciendo Malfoy? Era imprescindible saber ahora qué es lo que planeaba el enemigo. Bueno, él dice que tú quieres matar al Señor Tenebroso. ¿Eso es todo? ¿Cómo puedes decir eso? Es algo sumamente importante, esos rumores pueden ponerte en peligro en el futuro. Harry sonrió de lado, no son rumores, Theo, yo de verdad tengo planeado matar a Lord Voldemort, ese ha sido mi objetivo desde que entré a Hogwarts. No te estaba completamente sorprendido, jamás en su vida creyó que conocería a alguien dispuesto a decir abiertamente que pensaba asesinar al Señor de las Tinieblas. Después de acabar la conversación ambos chicos volvieron a la sala común. Por un lado Harry se dirigió a su cuarto a dormir mientras que por el otro Theodore se encaminó hacia la mesa donde estaban sus libros. El muchacho aún debía terminar sus deberes, sin embargo el chico no pudo ni siquiera concentrarse en dicha tarea, aún recordaba a Harry diciéndole sus planes y no pudo evitar sentir miedo de su amigo a la vez que sentía admiración por él. Harry estaba solo en la sala común, las vacaciones de Navidad habían comenzado unos días atrás y él había sido el único Slytherin en quedarse en el colegio. Sus amigos le habían ofrecido que fuese a una de sus casas a pasar las fiestas con ellos, pero él se había negado rotundamente y no era por vergüenza o por malestar, sino más bien porque quería poder explorar el castillo. Alrededor de 12 personas, entre todas las casas, habían decidido pasar las fiestas en Hogwarts, y entre esas personas se encontraban los Weasley. Harry siempre se sentaba con los gemelos y bromeaba con ellos. Ahora, aprovechando que había pocos alumnos en el colegio, los gemelos le habían presentado a su hermano menor Ronald, del cual iba en el mismo curso que él. Varias veces habían compartido clases, pero como él no era amigo de Neville, tampoco era amigo de Harry, así de fácil. Como estaban solos, los gemelos le habían mostrado los avances en las pastillas vomitivas. Resultó mejor iré a utilizar las vainas de la Echium mágica que la maldición vomitiva. Sin embargo, gracias al libro que Harry les había prestado, encontraron una maldición sangradora, la cual los gemelos estudiaban para crear pastillas sangradoras de nariz, y con eso empezar una colección de pastillas extrañas, las cuales habían decidido llamar los surtidos alta clases.
Cuando Harry no trabajaba con los gemelos, usaba su tiempo libre para explorar el castillo. El muchacho había encontrado varios armarios mágicos los cuales estaban disfrazados como pared, también había localizado un salón en desuso que cambia su tamaño y algunos atajos de conexión escondidos detrás de tapices y cuadros. Todos estos avances habían sido posibles gracias a Apophis, el cual lograba detectar la magia y las corrientes de aires producidas por los pasillos escondidos. Entre diversión y exploración había llegado el 25 de diciembre, el día de Navidad, y para sorpresa de Harry en su habitación se encontraba un bonito árbol navideño el cual tenía varios regalos a su sombra. Le agradó descubrir que tanto Neville como Theo y Tracey le habían obsequiado algo a la vez que encontraba tarjetas de felicitación de parte de Daphne, Hermione y Blaise, pero lo que más le sorprendió fue encontrar un regalo que no tenía remitente. La tarjeta estaba escrita con una letra muy elegante pero que él jamás había visto. En dicha tarjeta se le explicaba que aquel objeto había sido propiedad de su padre y ahora pasaría a sus manos, lo cual el muchacho encontraba muy sospechoso. Sin embargo, de igual manera decidió abrir el regalo y se encontró con una capa muy hermosa. Al ponérsela y verse en el espejo, se percató que lo volvía invisible. Aquel manto era extraordinario, pero decidió guardarlo en su baúl en uno de sus compartimientos secretos. Luego de aquello, Harry subió al gran comedor a desayunar y mientras caminaba buscaba algo interesante que hacer con su dio cuenta que había alguien de pie fuera de las puertas del gran salón esperándolo precisamente a él hasta que una voz lo sacó de sus pensamientos. Hola Harry, ¿cómo estás? Cuando Harry prestó atención a su locutor se dio cuenta que era Rubeus Hagrid, el guardabosques del colegio y el hombre que traía a los novatos hacia el castillo. Harry no sabía por qué el hombre le sonreía tan abiertamente, sin embargo creyó que sería de mala educación no responder a sus saludos. Muy bien señor Hagrid. Muchacho, no es necesario el señor, solo llámame Hagrid. Aprovechando esas palabras Harry habló de forma algo fría. Está bien Hagrid, ahora dime qué es lo que quieres de mí. El hombre retorció sus manos, un claro gesto de incomodidad. La verdad es que quería hablar contigo. Yo conocí a tus padres, es que yo he sido guardabosques muchos años y... Harry se sorprendió al oír a aquel hombre hablar de sus difuntos padres a la vez que se intentaba excusar frente a él. El pobre hombre era un manojo de nervios. ¿Tú conociste a mis padres? Claro, bueno, a tu madre más que a tu padre. Él era un buscaproblemas, un bromista, y muchos de sus castigos fueron ayudarme en el bosque prohibido junto con sus amigos. Aunque era un mago excepcional muy dotado en transformaciones y en arritmancia, además era muy valiente. Tanto él como tu madre se unieron a Dumbledore y lucharon contra quien tú sabes. Por otro lado, tu madre era inmensamente amable, le gustaban muchos los animales y seguir las reglas, también era una bruja excepcional, era muy buena en pociones y en encantamientos, aunque herbología no lo hacía nada mal. Además recuerdo que jamás negaba ayuda a quien lo pidiera. Sí, era una niña muy amable. Hagrid dijo lo último en un tono bastante soñador. Harry dedujo que el hombre recordaba a aquellas personas con nostalgia. Toda la información que el muchacho había recibido del guardabosque lo había sorprendido. Era verdad que no era mucha, sin embargo le hacía mucha ilusión saber más sobre sus padres y aquel hombre le podía proporcionar toda la información necesaria, lo que era un giro positivo en su vida diaria. Dime Hagrid, ¿te molestaría que yo te visitara alguna vez y te pidiera que me hablaras de mi familia? El rostro del hombre se iluminó ante las palabras del muchacho. No Harry, claro que no me molestaría que me visitaras, y dicho eso Harry se despidió de Rubeus Hagrid para luego dirigirse a donde los gemelos Weasley lo esperaban mientras pensaba en las futuras historias que Hagrid podría contarle sobre sus difuntos padres. Faltaban 2 días para las vacaciones de Pascua y Harry junto a sus amigos de Slytherin se encontraban en la biblioteca bajo la atenta mirada de Madame Pince. Los chicos estaban enfrascados en una tarea especialmente difícil encargada por la profesora Minerva McGonagall y mientras debatían los puntos cruciales que debían considerar en la redacción, 2 chicos compañeros de primer año de Gryffindor se acercaron y pidieron hablar con el moreno de ojos verdes. Hola Harry, ¿podemos hablar un momento? Vaya, pero si es Longbottom y Granger, ¿qué es lo que desean? La primera persona en hablar de la mesa de las serpientes fue Zabini. Sin embargo Davis no tuvo problema en poner en su lugar a su amigo. No deberías entrometerte en conversaciones ajenas, Blaise. Oh vamos, si son un par de Gryffindor, uno es un traidor a la sangre y la otra es una sangre. Antes de continuar con sus palabras Blaise fue golpeado por Newt en las costillas y por Greengrass en la espinilla por debajo de la mesa. A veces Blaise lo olvidaba, pero Harry odiaba los comentarios racistas y varias veces habían visto al moreno castigar con su magia a otros magos que como Blaise no sabían mantener la boca cerrada. Los chicos no sabían por qué Zabini tentaba a la suerte. Quizás el muchacho creía que Harry lo perdonaría por
por ser su amigo, pero los demás lo dudaban. Luego de silenciar a Blaise, Harry pudo recién poner toda su atención en sus amigos de la Casa de los Leones. Hola Hermione, Neville, ¿qué tal si vamos para otro lugar? Ambos leones siguieron a Harry por la biblioteca hasta llegar a un área sin mucho uso, la cual los alumnos evitaban sin ninguna razón. Detrás de unos estantes se encontraba una gran mesa, para 8 personas, en la cual Harry se sentó. Hermione se mantuvo un poco alejada de los chicos. Harry sospechaba que estaba siguiendo indicaciones de Neville, mientras que Neville se acercaba a Harry con cierta incomodidad. Comenzaba su relato. Harry, ¿has conseguido una solución a mi problema? Las palabras de Longbottom no se traducían necesariamente en una orden, más parecía ser una súplica, o al menos esa fue la impresión de Harry. ¿A qué te refieres, Neville? El muchacho suspiró un tanto avergonzado. A mi varita, Harry. Hoy mi varita no obedeció ninguna de mis órdenes en encantamientos. Era solo un palo de madera sin vida. Harry pudo detectar vergüenza en su voz a la vez de súplica. Para Neville su varita era inmensamente especial porque ésta había pertenecido a su propio padre. Sin embargo, esta interfería enormemente con su magia, por lo cual el chico había estado muy feliz cuando Harry le había prometido ayuda para buscarle una nueva varita. El moreno meditó unos segundos antes de responder. La verdad es que ya había pensado en una solución al dilema de Neville, sin embargo en su búsqueda había descubierto otras cosas, y él quería estar seguro de que sus movimientos fueran los correctos antes de decirle a Neville, pero al ver los ojos de su amigo supo de inmediato que este merecía su ayuda y sin pensarlo más decidió un plan de acción. Faltan 2 días para las vacaciones de Pascua y quiero que te quedes en el castillo, Neville. Si todo sale bien durante estas fiestas conseguiremos una varita nueva. Su regordete amigo sonrió con tal intensidad que Harry supo de inmediato que sus movimientos eran los correctos. 4 días después de la conversación entre Harry y Neville en la biblioteca, ambos chicos se encontraban fuera del castillo bajo la protección de la capa de invisibilidad de Harry. Llevaban cerca de 10 minutos esperando a la persona que les ayudaría a salir del colegio y que además los protegería durante su tiempo fuera de las protecciones del castillo. La verdad era que Neville no sabía quién sería la persona que los ayudaría en aquella travesía, aunque Harry lo había tranquilizado explicándole que era una persona en la cual él confiaba. También le había dicho que si esa persona lo traicionaba no tendría problemas en deshacerse de él. Mientras esperaban, Neville se percató que hacia su dirección se acercaba el profesor Snape y aquello comenzó a inquietarlo, pero de la inquietud da miedo solo hubo un paso, el paso que Snape estaba de ellos. Severus Snape, el tan odiado profesor de pociones y jefe de la casa de Slytherin, producía en Neville un sentimiento muy parecido al miedo en su interior. El sujeto siempre vestía de túnicas negras, mientras que su pelo negro grasiento caía sobre su rostro, lo que le daba una imagen de murciélago gigante, pero sobre todo era la actitud de aquel tipo lo que daba aún más miedo. Neville había sufrido varias veces ataques por su falta de destrezas en las clases de dicho profesor, además había sufrido ataques otras veces solo por pertenecer a una casa que no fuera Slytherin, pero a pesar de todo eso él se había percatado que algunos de los ataques hacia su persona habían bajado de intensidad o simplemente habían desaparecido, y estaba casi seguro que esto era debido a Harry. Snape a principio de año tampoco soportaba a Harry, a pesar de ser de su propia le importó y poco a poco demostró ser un prodigio en la magia, incluso era mejor que Hermione y eso ya era mucho. Snape a medida que pasaba los meses se comportaba mejor con Harry y de paso se comportaba mejor con él, lo cual para Neville era liberador. Longbottom creía que por ser amigo de Harry era que Snape había dejado de atacarlo y no se equivocaba, a veces los presentimientos del muchacho eran terroríficamente exactos. Snape se detuvo un momento mirando en derredor, era obvio que esperaba a alguien, y antes de que Neville pudiera decirle a Harry sobre sus dudas quitó la capa de ambos chicos y sin ningún reparo le dirigió la palabra al profesor. Hola profesor Snape, me alegro que pudiera venir. El hombre miró con el ceño fruncido a los muchachos. ¿Por qué me citaste aquí, Potter? El tono de voz del profesor estaba cargado de ira, lo cual asustó a Neville. Para el muchacho era obvio que Harry se había equivocado en todo lo referente a este plan, sin embargo el joven Potter solo sonrió con tranquilidad. La verdad, profesor, es que quería pedirle un favor. Snape miró con odio al moreno, pero este simplemente lo ignoró. Quiero saber si nos puede ayudar a conseguir una nueva varita para Neville. Ahora la mirada de odio era dirigida hacia el joven Longbottom, pero antes de que Snape pudiera decir algo Harry lo interrumpió y siguió hablando. Además podríamos usar este tiempo para conversar con tranquilidad. Al oír aquello tanto Neville como Severus miraron con cierta incredulidad a Harry. Jamás ninguno de los dos hubiera pensado que Harry se dirigiría de esa forma a un profesor.
Por un lado Neville miraba a Harry con cierto orgullo mientras que Snape lo miraba con desconcierto total. Severus Snape no estaba acostumbrado a recibir órdenes de ningún tipo y por ese motivo era especialmente susceptible a entender cuando alguien le ordenaba, pero con Harry, había sido algo extraño. Él podía detectar el dejo de orden en sus palabras pero de igual manera podía detectar tranquilidad, la tranquilidad de solo querer conversar que tantas veces Albus Dumbledore había utilizado con él, y que podríamos tener que hablar nosotros dos, Potter. El tono de voz de Snape era bastante despectivo, sin embargo Harry ni siquiera se inmutó. Siempre hay algún tema del cual hablar, profesor. La tranquilidad que aquellas palabras transmitían no hicieron más que molestar al profesor de pociones, pero por mucho que el hombre deseara volver al castillo y castigar a los mocosos que creían poder hablar con él como iguales, una parte de él se encontraba totalmente curiosa y decidió saciar su curiosidad. Pónganse esa mugrosa capa, los llevaré a Ollivanders. Al oír aquello Harry le sonrió abiertamente a Neville. Había conseguido la primera parte de su objetivo, lo único malo era que su segundo objetivo era más complicado y quizás lo pondría en peligro. Sin embargo, todo el riesgo valía la pena si quería asesinar en el futuro a Lord Voldemort. Una vez que los dos chicos llegaron al callejón Diagon por aparición conjunta con su profesor, Harry guardó su capa de invisibilidad en su túnica y caminó al lado de Neville mientras Snape los miraba de forma inquisidora. Una vez dentro de la tienda del señor Ollivander, Neville se acercó al mostrador y comenzó a hablar con el dueño mientras que Harry se apoyó en un viejo estante y le permitió usar la silla que se encontraba en un punto ciego de la tienda a su profesor de pociones, la cual el hombre ocupó sin ningún reparo. Mientras Harry veía a Neville comenzar a buscar su varita ideal, decidió interrogar a su profesor. Profesor Snape, ¿es verdad que usted era amigo de mi madre? Al oír la pregunta el hombre se retorció de manera exagerada, lo cual Harry solo había visto con anterioridad cuando la gente oía el nombre de Voldemort. No sé de qué hablas, muchacho. Pero al ver que Harry le sonreía decidió dejar de mentir. ¿Quién te dijo eso? Hagrid. Snape abrió los ojos como platos, pero antes de que el profesor dijera algo Harry prosiguió con su explicación. No fue muy difícil, al principio sospeché que usted y él eran amigos, ya sabe, por el trato tan cortés que se tenían, pero en mis charlas con Hagrid sobre mis padres me contó sobre sus amigos y su nombre apareció como amigo de mi madre. Hagrid me decía que usted siempre la acompañaba al bosque prohibido cuando ella decidía salir en busca de algún unicornio. Ante la perspectiva del recuerdo Harry vio cómo Snape sonreía. Así que solo me invitaste a esta travesía, para interrogarme sobre tu madre. Una sonrisa cínica se formó en los labios del profesor de pociones. Algo así, ¿era usted el mejor amigo de mi madre? La pregunta tomó por sorpresa al hombre, sin embargo decidió contestar con la verdad. Sí era el mejor amigo de tu madre. Harry se alegró enormemente al oír esa respuesta. Estaba seguro que su profesor lo ayudaría, por lo que no dudó en preguntar. Profesor, ¿usted me ayudaría a matar a Voldemort? Para sorpresa de Harry, una mirada de terror inundó el rostro de Snape. No llames al señor Tenebroso por su nombre. ¿Señor Tenebroso? Snape, debido a la ira, no se percató del cambio de humor de Harry hasta cuando fue demasiado tarde. Harry siseó algo que Severus no logró comprender, pero que sabía perfectamente lo que era, y antes de que el profesor pudiera pararse y sacar su varita, una sombra salió de las ropas del muchacho y estranguló su cuerpo, incapacitándolo de cualquier movimiento. Para horror de Snape, una serpiente de unos 2 metros de largo lo mantuvo inmóvil sobre la silla, mientras ella llevaba su cabeza frente a la de él y abría la boca, mostrando aquella oscuridad que aterrorizaba incluso a los elefantes en su África natal. Pero antes de que la víbora inyectara su veneno, un siseo lejano detuvo al reptil, con lo cual Snape pudo relajarse y buscar la mirada del dueño de aquel animal. La intención de Snape era exigirle a Harry su liberación inmediata, pero al encontrarse con aquellos ojos verdes que le recordaban tanto a los de su amiga Lily, el corazón se le detuvo y el miedo inundó cada célula de su cuerpo. Aquellos ojos maravillosos que brillaban siempre con una luz infantil ya no estaban ni en su lugar. Unos ojos verde oscuros sin vida le devolvían la mirada. Aquellos ojos carentes de vida eran totalmente vacíos, como un agujero negro que absorbía toda luz y dejaba solo que la oscuridad estuviera a la vista. Para el que había añorado ver esos ojos verdes desde que su amiga había muerto, no pudo más que entristecerse por la falta de amor que esa mirada devolvía. Tristeza y miedo era la combinación que esos ojos producían en el alma del profesor de pociones. Antes de que Snape pudiera decir algo, la voz fría de Harry inundó la conversación y un frío le recorrió la espalda. Tenía entendido que solo los mortífagos llamaban a Voldemort señor Tenebroso. Sin esperar respuesta de Snape, Harry siguió hablando. ¿Eres un mortífago, Snape?
No había una pizca del respeto que Harry tenía por su profesor en sus palabras, era ira contenida lo que inundaba su voz y Snape sabía que solo seguía vivo porque Harry deseaba saber algo, que cuando Harry preguntara él tendría que responderle con la verdad o su vida terminaría en ese preciso instante, en el instante que Harry creyera que ya no servía o en el instante que él decidiera mentirle al muchacho, solo eso rondaba por su mente por lo cual decidió continuar con la verdad, al menos le diría al muchacho todo lo que le fuera útil antes de morir en sus manos, sí, al menos era un mortífago, eras un mortífago. A pesar de que tu mejor amiga era hija de mugles. Snape no sabía qué contestar ante aquellas preguntas pero no necesitó decir nada porque en ese preciso momento él estaba recordando cuando lloraba al saber de la muerte de Lily y para su sorpresa no era el único en esos recuerdos, Harry Potter estaba ahí con él, no puede ser, ¿desde cuándo es que sabes legeremancia? Snape intentó subir sus defensas oclumánticas sin embargo la voz de Harry retumbó en su cabeza, no hagas una estupidez Severus, al menos si valoras tu vida. Snape sabía que si sus barreras eran puestas ahora Harry lo sabría y estaba seguro que le ordenaría a su víbora que lo matara de inmediato, sin embargo por la velocidad con la cual el moreno entraba en sus recuerdos le daba a entender que aún era un amateur en aquella arte oscura y por lo tanto no lograría percatarse de barreras que se pusieran alrededor de sus otros recuerdos, pero Harry no tenía intención de explorar otros recuerdos, el muchacho estaba hipnotizado viendo la escena que se presentaba ante él, Snape lloraba mientras que observaba una fotografía que tenía en su mano derecha, Harry al acercarse a ver dicha foto pudo ver a dos niños que saludaban vestidos con sendas túnicas de Hogwarts. Potter estaba seguro que los niños de aquella fotografía debían tener alrededor de 11 años y podía observar sin problemas a una pelirroja de ojos verde esmeralda idénticos a los de él acompañando a un niño algo bajo observar por bastante tiempo el recuerdo Harry salió de la mente de su profesor de pociones y luego de mirarlo directamente a los ojos decidió proseguir con la conversación, he de suponer que aquel recuerdo que acabo de ver es verdadero y no ha sido alterado de ningún modo, ¿cierto? Severus solo asintió con la cabeza, ¿cuántos años tenías en aquella fotografía? 11, la saco a Gris después de nuestra primera excursión en el bosque prohibido. Severus, ¿por qué te hiciste mortífago? La magia negra, el señor tenebroso prometía restituir al lugar correspondiente a la magia negra. Harry mantenía su mirada en los ojos de Snape, no intentaba entrar en su mente, simplemente lo observaba, luego de lo que le parecieron horas a Snape Harry volvió a hablar, ¿valió la pena todo lo que sacrificaste? Aquella pregunta sorprendió a Severus, jamás creyó que hablaría de eso con el hijo de su mejor amiga, la verdad es que lo perdí todo por seguir al señor tenebroso, el dolor se reflejaba en el semblante del profesor de pociones, entonces repetiré mi pregunta Snape ¿quieres ayudarme a matar a Voldemort? Ahora el hombre no respondió de manera exagerada ni tuvo espasmos musculares, solo observó al chico unos segundos antes de responder, ¿por qué quieres matar al señor tenebroso? Harry soltó una risa histeria, ¿en serio? Snape ¿me estás dando en las pelotas? ¿Me ayudarás o tendré que deshacerme de ti? Aquellas palabras sacaron de su ensimismamiento al jefe de la casa de Slytherin, dime Potter ¿qué ganaría si decidiera ayudarte? Lo correcto sería ¿qué deseas tú con nuestra alianza? Aquellas palabras tomaron por sorpresa a Snape, ¿dices que me ofreces una alianza? Harry asintió con la cabeza, yo no deseo súbditos, tampoco deseo poder, solo quiero venganza. En ese momento un brillo maléfico cruzó por los ojos verde opaco de Harry, quiero vengarme de aquel que me quitó todo, quiero hacerlo sufrir como él me hizo sufrir, te repito Snape solo quiero vengarme y para eso necesito aliados y qué mejor que el mejor amigo de mi madre me ayude. Toda esa información era completamente extraña para asimilar pensó Snape, él anteriormente había hablado con Dumbledore sobre lo extraño que era que Harry fuera seleccionado a Slytherin y que a pesar de ser un miembro de la Casa de las Serpientes, él no tenía problemas en relacionarse con gente de otras casas, aquella mezcla tan extraña sorprendía de enorme manera a los profesores, pero si lo que Harry decía era verdad, explicaría por qué había llegado a Slytherin, quizás el muchacho vivía por la venganza, pero la sonrisa y la mirada amable que le dedicaba a sus compañeros era imposible de fingir. Siguiendo esa línea de pensamiento Snape decidió creer en el muchacho que una vez él había ser su redención, yo también quiero vengarme del señor tenebroso, y si tú serás la persona que me proporcionara la oportunidad yo decido unirme a ti. Al oír aquello el brillo en los ojos de Harry volvió y el muchacho le dedicó una gran sonrisa, luego de aquello el moreno siseó algo en Parcel y la serpiente que lo mantenía inmovilizado
finalizado, lo dejó libre para luego dirigirse donde se encontraba su amo y esconderse entre sus ropas. Sin embargo, Snape no tuvo tiempo de sorprenderse de la extraña rutina de la víbora, porque en ese preciso momento Harry le tendía la mano en un claro gesto para que éste lo imitara. Una vez que ambos estaban en contacto, Harry comenzó con su juramento: yo, Harry James Potter, juro tratar a Severus Snape como mi igual y prestarle toda la ayuda que él necesite en todo momento, juro jamás traicionarlo y si su vida estuviera en peligro por mis acciones como líder de liberarlo de cualquier atadura si fuese necesario. Snape se percató que aquel juramento solemne era magia antigua que la gran mayoría de los magos había olvidado, y se quedó en el aire esperando la segunda parte del juramento. Ahora era el turno de Snape: yo, Severus Snape, juro tratar a Harry como mi igual y prestarle toda la ayuda que él necesite en todo momento, juro jamás traicionarlo. En esa parte del juramento Harry apretó su mano para darle a entender que el juramento estaba completo. Sin embargo, Severus prosiguió: juro dar mi vida con tal de acabar con la de Lord Voldemort, y dicho eso el hilo blanco se enroscó en las muñecas de ambos hombres para luego disolverse en un humo plateado. ¿Por qué juraste con tu vida, Severus? Snape se sorprendió al ver en la cara de Harry señales de preocupación, en especial cuando solo unos segundos antes el muchacho lo miraba como si no tuviera alma y no pareciera tener problemas con matarlo. Yo hice cosas muy horribles en el nombre del Señor Tenebroso. A Harry no se le pasó por alto el hecho que volviera a llamar a Voldemort Señor Tenebroso, y algunas de ellas le costaron la vida a mis propios amigos. Ahora puedo reivindicarme. Harry hizo el ademán de seguir preguntando cuando la voz de un muchacho regordete llegó a sus oídos: Harry, ya tengo mi nueva varita. El moreno vio a su amigo Neville acercarse a ellos con una sonrisa de oreja a oreja mientras que Trevor, su sapo, saltaba de alegría en la cabeza de su dueño. ¡Felicidades, Neville! Y dicho eso se acercó al mostrador donde se encontraba el señor Ollivander y pagando con su propio dinero el costo correspondiente a la nueva varita de Neville, se había dado media vuelta y alejado del hombre cuando se detuvo y le dedicó unas palabras al anciano. Señor Ollivander, le agradecería que no le informara jamás a la señora Augusta Longbottom de que su nieto compró una nueva varita. Puede ser una mujer muy fuerte y capacitada, pero ha demostrado que a veces el corazón está por sobre la razón al entregarle a Neville la varita de su propio padre, que a pesar de ser familiares no tienen la misma resonancia mágica, lo cual causaba interferencia. El anciano pestañeó un par de veces antes de responder: cuando vino a comprar su varita supe de inmediato que usted sería un gran mago, señor Potter, y ahora que lo escucho hablar con tanta sabiduría, me queda más que claro que en el futuro no habrá mago en el mundo que no sepa su nombre. Luego de escuchar las palabras del anciano, el moreno se volteó para dedicarle una sonrisa para luego salir de la tienda. Una vez en los terrenos del colegio, Snape se despidió de ambos alumnos y se marchó de forma directa a su propio despacho. Mientras esto sucedía, Harry y Neville caminaron rumbo a la cabaña de Hagrid. En el camino, Longbottom decidió interrogar a su amigo: ¿qué es lo que hablaste con Snape mientras yo buscaba mi nueva varita? Harry sonrió. Él creía que Neville aún no debía saber todos sus planes, por lo que solo le dio una pista: hablamos sobre mis intenciones de asesinar a Lord Voldemort. Ante aquellas palabras, Neville se paralizó en el acto. Es imposible que hablaras de eso, pensó el muchacho, aunque otra voz en su cabeza le decía que su amigo no mentía. Los alumnos de Hogwarts gozaban del buen clima que acompañaba la llegada del mes de mayo. Harry y sus amigos de Slytherin iban camino al castillo luego de una clase bastante interesante de herbología. Iban riendo y jugando cuando un chico rechoncho se acercó al grupo de las serpientes y sin mucho tacto pidió hablar con Harry de forma privada y urgente. El moreno, aceptando la palabra de Neville como correcta, se había despedido de sus amigos y había acompañado a Neville por los pasillos del castillo hasta llegar al ala prohibida del tercer piso. Harry, durante sus exploraciones al castillo, había recorrido anteriormente esos pasillos pero jamás había entrado a la sala prohibida. Podía ser un muchacho curioso pero idiota jamás. Una vez que ambos chicos se encontraban de pie fuera del ala prohibida recuperando el aliento, Neville había comenzado con su explicación: Harry, tenemos un problema. Acabo de ver al profesor Quirrell entrar en esta habitación. Para sorpresa del muchacho, el moreno no tuvo ninguna reacción. Oh, vamos, es la entrada al pasillo prohibido del tercer piso. Harry se encogió de hombros. Todo aquello lo tenía sin cuidado. Harry, ¿cómo no te puede interesar lo que resguarda ese perro? Harry iba a responder cuando se percató de algo. ¿Tú has dicho un perro? ¿Qué perro, Neville? Longbottom no daba crédito a sus oídos. ¿Hablas en serio?
La mirada de Harry era de total desconcierto, por lo que Neville decidió darle una explicación rápida. Hace un par de meses por error yo y mis compañeros de Gryffindor entramos en este pasillo y descubrimos un perro gigante de 3 cabezas. Estábamos aterrados porque en cuanto nos percatamos del perro intentó comernos. Por suerte logramos escapar ilesos, pero en el proceso nos dimos cuenta que el perro se encontraba protegiendo una puerta, una trampilla para ser exactos, y llegamos a la conclusión que aquel animal protegía algo de inmenso valor. En ese momento Harry lo interrumpió. ¿Y tú crees que el profesor Quirrell intenta robar dicho tesoro? Neville asintió con un movimiento de cabeza. Harry meditó unos segundos antes de decidir un plan de acción. La verdad era que a él no le importaba nada el dichoso tesoro, pero si Neville tenía razón, aquel artefacto debía ser muy poderoso para que alguien quisiera robarlo, por lo que al final decidió actuar. Entraron con cuidado a la sala y escondiéndose entre las sombras tanto él como Neville consiguieron llegar a una distancia considerablemente corta del perro que Neville había olvidado informarle a Harry poseía 3 cabezas y era al menos el doble de grande de lo que le había explicado con anterioridad. Con cuidado habían vuelto a ponerse a una distancia segura y habían comenzado a planificar su siguiente movimiento. ¿Qué haremos, Harry? No lo sé. Harry pensó unos segundos en silencio antes de llamar a su serpiente con su parcel. En menos de un segundo una víbora de 2 metros había salido de entre sus ropas y miraba a Harry expectante. ¿Ves a aquel perro a Popis? ¿Crees que puedas generar suficiente tranquilizante como para dormirlo? La víbora observó unos segundos a donde su amo decía antes de responder, no amo, es demasiado grande. Aquello a Harry lo decepcionaba. Era verdad que quería saber qué era lo que perseguía Quirrell, pero no estaba dispuesto a matar a un perro inocente. ¿Qué es lo que sucede, Harry? ¿Qué hablas con Apophis? Harry, que había olvidado que Neville no hablaba parcel, no tuvo más remedio que explicarle su línea de pensamiento. Le preguntaba a Apophis si podía generar suficiente tranquilizante para dormir a ese Cerberus, pero dice que no, que la única solución sería matarlo y yo no quiero hacerlo. Neville en ese momento miró en dirección del perro gigante que olisqueaba el aire, quizás buscando un intruso en aquella sala, y no pudo más que darle la razón a su amigo. No, no sería justo matar a ese pobre animal. Es una lástima que no sea una serpiente. Si lo fuera usaríamos una flauta como esos mugles que las encantan con su música. Esos mugle mienten, no pueden, pero entonces se dio cuenta que quizás no sería una mala idea y viendo a su serpiente se percató que ella estaba pensando lo mismo. Él había leído en un libro que los criadores de animales altamente peligrosos usaban música para contener a sus bestias y poder entrenarlas con el mayor cuidado posible, y él creía que esta crianza no sería la excepción. Buscando palo de escoba vieja y tomándola en sus manos comenzó con su jugada, concentrándose todo lo posible había conseguido transformar aquel pedazo de madera vieja en una flauta arcaica y entregándosela a Neville había puesto en marcha su plan. Espero que sepas tocar la flauta, Neville, creo que quizás con música se quede tranquilo ese animal. Longbottom no entendía cómo Harry había llegado a esa conclusión, pero como él creía en su amigo se llevó la flauta a sus labios y comenzó a tocarla. El sonido que salía de ella era espantoso, pero aún así el perro al escuchar la música se había quedado dormido dejando a los dos jóvenes completamente sorprendidos. Ambos chicos habían cruzado la trampilla que el Cerberus protegía, se habían enfrentado a un lazo del diablo, una planta extremadamente peligrosa, habían tenido que atrapar una llave voladora, sí, voladora. Habían jugado el juego de ajedrez de sus vidas. Resultó que Neville era muy bueno. Después de pasar semanas jugando con Ron Weasley, pasaron a través de una habitación en la cual se encontraban 2 cadáveres de Troll y ahora se encontraban en una habitación repleta de pociones en la cual Harry leía totalmente concentrado las instrucciones que le permitirían pasar a la siguiente prueba. Una sorpresa, instrucciones. Luego de leer con cuidado le había explicado a su amigo que solo uno podría seguir avanzando, por lo que él se había ofrecido a parar al profesor dedicado mientras que Neville debía volver a la sala del ajedrez. De mala gana Longbottom había aceptado las indicaciones de Harry y había vuelto sobre sus pasos mientras que el muchacho moreno se disponía a pasar a través de unas llamas mortales rumbo a la siguiente habitación. Al cruzar las llamas Harry se encontró en una sala bastante antigua en la cual un viejo espejo se encontraba en el medio y frente a él el hombre que Harry durante un año había llamado profesor. Sin embargo, para sorpresa de Harry, Quirrell no tuvo ningún tipo de actitud hostil hacia su persona. Con cuidado el muchacho comenzó a recorrer la sala observando cada detalle que mereciera su atención, pero no encontró nada de valor además del espejo y pensó para sí mismo si quizás el espejo era el tesoro. Después de todo había sido el fundador de su casa quien había dicho un tesoro solo tiene valor si alguien le da ese valor. Con calma Harry se fue acercando a su profesor de defensas cuando este le habló. Es toda una sorpresa que se encuentre aquí, señor Potter.
Pues no se ve muy sorprendido, profesor. Ante aquellas palabras una risa salió de los labios de su profesor, sin embargo esta era oscura y fría, algo no muy propio de aquel hombre. El poder siempre llama a los magos poderosos, señor Potter. Poder. Aquella respuesta no fue del agrado del adulto. ¿No viniste por tus ansias de poder, Potter? Harry sonrió ante el cambio de humor de su interlocutor. Te faltó el señor, ¿sabes? Y no vine por mis ansias de poder. De hecho, un amigo me dijo que había un tesoro o algo así y quería saber qué tipo de artefacto sería aquel que merece ser robado en las narices de Dumbledore. El hombre miraba con desconfianza a Harry, sin embargo no dijo nada. El artefacto que requiero es la piedra filosofal. ¿La conoces? Sí, te permite ser inmortal y tener oro por toda la eternidad. Eso es correcto, esta se encuentra atrapada dentro de este espejo. Si me ayudas a obtenerla estoy dispuesto a compartirla contigo. Quirrell estaba seguro que aquella oferta era inmejorable, pero la risa del muchacho le dio a entender lo contrario. ¿Y por qué debería ayudarte a obtenerla? Ya pasé todas las pruebas que se interponían entre el tesoro y yo. Además, en lo que a mí concierne, puedo obtener la piedra cuando lo desee. A diferencia de ti. El rostro de Quirrell tomó un tono morado, mezcla de la vergüenza y de ira. El hombre estaba a punto de utilizar un hechizo en el muchacho cuando una voz fría y carente de vida resonó por toda el aula. Bien dicho, muchacho, a diferencia de este inepto, tú sí tienes potencial. Aquella voz maligna desconcertó por completo a Harry. Sin rodeos, el muchacho gritó: ¿Quién eres? Muéstrate. Sin ningún inconveniente la voz volvió a inundar el aula. Quiero conocerlo, Quirrell. Sin ningún reparo el profesor de defensas comenzó a sacarse el turbante y con un rápido movimiento le mostró su nuca al muchacho. Sin embargo, para horror de Harry, en ese lugar se encontraba una cara deforme que lo miraba con unos horribles ojos rojos. Permíteme presentarme, mocoso, soy Lord Voldemort. Ante aquellas palabras Quirrell se estremeció. Sin embargo, Harry no mostró nada de miedo. De hecho, el brillo en sus ojos desapareció y sin ningún rodeo desenfundó su varita y con ella apuntó directamente hasta la horrible figura que le sonreía. ¿Crees que podrás dañarme, niño? ¿Crees que podrás vencer a Lord Vol? Sin previo aviso, la cabeza de Quirrell y por lo tanto la de Voldemort estalló. Fragmentos de cráneo inundaron toda la estancia, con lo cual Harry se desconcentró mientras el muchacho bajaba la varita. La verdad era que el muchacho había usado magia sin varita, pero él no quería que nadie supiera de su habilidad, por lo que siempre fingía usarla. Una sombra escalofriante salió del cuerpo sin vida de Quirrell, la cual Harry le disparó un desmayos. Sin embargo, este no dañó ni en lo más mínimo al ente. Sin embargo, antes de escapar, la serpiente de Harry atacó a la sombra, la mordió e intentó estrangularla sin mucho éxito, porque Voldemort de igual manera logró escapar por una de las paredes agrietadas del castillo. Ya sin su presa, la mamba negra volvió al cobijo de su amo. Lo siento, amo, no logré matarlo. No te preocupes, Apophis, ya tendremos otra oportunidad. 3 semanas después de la desaparición misteriosa del profesor Dedcao y concordando con el último día de clases de los alumnos, fue encontrado el cadáver destrozado de Quirinus Quirrell. Había sido destrozado por las ratas y tenía claras muestras de magia negra en la totalidad de su podrido cadáver. Los profesores estaban completamente indignados a la vez que horrorizados por el peligro al cual sus alumnos habían sido expuestos. Sin embargo, el director Dumbledore había llamado a la calma. Después de tranquilizar a todo su profesorado, Albus Dumbledore tomó asiento totalmente preocupado. Estaba seguro que había sido Voldemort el que, al abandonar el cuerpo de Quirrell, lo había asesinado. Sin embargo, una pequeña voz en un rincón lejano de su mente le decía que podía haber otra explicación. Podía ser otro el mago encargado de cegar la vida del joven profesor, pero por suerte o no, el anciano simplemente silenció aquella voz. No tenía tiempo para enigmas y demás, pensó para sí mismo el anciano mago. Harry salía de su sala común acompañado por sus amigos. Los 5 chicos estaban inmensamente felices por sus notas. Harry había egresado ese año con las mejores notas de su generación, seguido de cerca por Granger de Gryffindor, y un poco más atrás se encontraba Malfoy, una chica apellidada Patil de Ravenclaw, y para sorpresa de todos, excepto de Harry, Longbottom. Sus amigos tampoco estaban muy atrás en lo referente a notas, pues todos estaban en el nivel de supera las expectativas. Los 5 chicos se dirigían a buscar unos carruajes que lo llevarían a la estación de Hogsmeade cuando, después de cruzar las puertas del castillo, Harry se paralizó. Una criatura inmensa, del porte de un caballo, tiraba del carruaje. Sin embargo, aquel animal poseía alas inmensas de murciélago, era de color negro azabache, era huesudo, tenía una apariencia como de lagarto o de dragón, pero a la vez parecía que llevaran una especie de armadura. Al acercarse, Harry se percató que la armadura, que también era negra, era parte del animal, como si la evolución hubiera sido extremadamente caprichosa con aquella criatura.
Harry, que veía a aquel animal con fascinación ahora que había superado el horror, estiró su mano para tocarlo. Sin embargo, la voz de su compañera rubia lo sacó de su ilusión. Harry, ¿qué estás haciendo? Daphne Greengrass miraba a Harry con una sonrisa en su rostro. ¿Por qué estás intentando agarrar el aire? Aquella pregunta sorprendió al moreno. ¿A qué te refieres con que quiero tocar el aire? Daphne rodó los ojos, porque ahí no hay nada. Al oír aquello, Harry volvió su mirada hacia el animal que seguía estando frente al carruaje. Sin embargo, al mirar a su amiga, se percató que ella le devolvía la mirada de forma preocupada. De forma rápida, Harry barajó las posibles causas de aquello y dedujo solo dos posibles soluciones: bien su amiga le estaba bromeando, o simplemente ella no podía ver lo que Harry veía, lo cual solo llenó al muchacho de dudas. Durante su viaje en el expreso de Hogwarts, Harry no participó en ninguna de las conversaciones que generaban sus amigos. Estaba bastante ocupado repasando el libro La historia de Hogwarts que Hermione le había recomendado y él con gusto había pedido por encargo. Había revisado más de la mitad del libro cuando encontró lo que buscaba entre las criaturas más extrañas que posee a su servicio el antiquísimo colegio. Ninguna causó tanto revuelo como su manada de Testral. Los Testral durante siglos fueron considerados animales que atraían la muerte y el infortunio sobre los demás seres vivientes, debido a que solo aquellos que han presenciado la muerte pueden verlos, causa principal de que fueran llevados a la casi extinción. Sin embargo, los estudios de hoy día han demostrado que aquellos animales no atraen ninguno de los males antes descritos. Eso sí, aseguran y alertan de lo peligrosos que son en estado salvaje, donde cazan en manadas incluso a los seres humanos. En Hogwarts se encuentra una de las dos manadas domesticadas de Testrals en toda Europa, los cuales fueron domesticados y además son cuidados por el guardabosques del colegio Rubeus Hagrid. Luego de leer aquel párrafo, Harry lo entendió. Él podía ver a aquellos animales porque él había presenciado la muerte de dos personas, o mejor dicho, él había matado a dos personas, con lo cual él no pudo evitar pensar a cuántas personas tendría que matar antes de cumplir su objetivo, el asesinato de Lord Voldemort. Cuando Harry llegó a la estación de King's Cross, se despidió de sus amigos de Slytherin. Una vez fuera, en la plataforma se encontró con Neville y Hermione, de los cuales también se despidió. Tomando su baúl, salió de la estación y se dirigió hacia los estacionamientos donde su tía le había dicho que lo esperaría. Fue una sorpresa ver a su primo Dudley fuera de automóvil, totalmente ansioso por la inminente llegada del azabache. Sin embargo, Harry simplemente ignoró eso, tenía otras cosas en que pensar.